¿Qué tal a todos? Y bienvenidos nuevamente a Con las manos en la mesa. Yo soy Sergio y esta semana os traigo Berlín 1945, la caída del Reichstag. Un juego que nos trae Nawar Games, que tiene que estar a puntito de salir del horno y que nos traslada a los últimos días de la toma de Berlín, donde los soviéticos asediaban a los alemanes y llegaron a tomar ese Reichstag. Pues este juego nos traslada a esos momentos, a esos últimos 12 días. Y por supuesto, pues los jugadores tienen, por un lado, los soviéticos, que intentar pues tomar ese mite, tomar ese Reichstag para poder conseguir alzarse con la victoria y terminar la guerra. Y por otra parte, los alemanes lo que van a tener que hacer es impedir que eso se dé. Un juego perfecto para dos jugadores y además muy sencillito, de carácter operacional que nos trae NAC y con nivel de dificultad de tan solo 2 en esa escala que nos trae NAC de 1 a 5. Así que si queréis saber cómo se juega a este Berlín 1945, no os perdáis el vídeo. Pues antes de comenzar la explicación vamos a conocer un poquito en profundidad el mapa, ya que es bastante necesario. Como veis, tenemos aquí el mapa de Berlín del año 45 y lo tenemos dividido en diferentes anillos. Primero de todo tenemos el área exterior, que está denominado por letras. Desde aquí de donde va a empezar el jugador soviético y zona que nunca podrá ocupar el jugador alemán. Y luego el resto de zonas pues serían el anillo exterior, que son los distritos del 12 al 18. El anillo intermedio, que serían los distritos del 6 al 11. Y por último, el anillo interior, que serían los distritos del 1 al 5. Pero luego, aquí en medio, encontraríamos el mite, que son los sectores que están en números romanos que van desde el 1 al 5 y que lo tenemos aquí ampliado. Esto es porque esta zona es bastante importante y se colocarán varias unidades durante la partida. Luego tenemos los recuadros estos rojos, que son donde colocaremos los marcadores de zona de control. Luego también tenemos los espacios para el flag, que estos pues se activarán dependiendo de los eventos que vayan surgiendo durante la partida. Y aquí abajo pues tenemos el espacio donde iremos descartando y iremos colocando las unidades eliminadas de ambos jugadores. Y por supuesto el contador de turnos, las 12 rondas que va a constar el juego. Vamos a conocer ahora las cartas de evento. El juego consta con un total de 50 cartas de evento, 25 para cada jugador. Por lo tanto, vamos a tener en cuenta que si robamos 5 cartas al comienzo de la partida y luego cada turno iremos robando una carta adicional, no vamos a llegar a jugar todas las cartas que tiene el juego. Por lo tanto, cada partida pues será diferente las cartas que vayamos encontrando. Estas cartas de eventos se dividen para ambos jugadores en 3 tipos de cartas: las que tienen la C, que serían las cartas de combate, las que tienen la M, que son las cartas de movimiento, y después las cartas con la exclamación, que estas las utilizaremos cuando se cumplan las condiciones que nos indican la propia carta. A pesar de que las cartas de combate y de movimiento solo se pueden utilizar en esas fases específicas, también nos indican en cada una de ellas en qué momento exacto las podemos utilizar. Generalmente las cartas de movimiento y de exclamación vamos a poder utilizar cualquier número de ellas durante nuestro turno. En cambio, en las cartas de combate solo podremos utilizar una por cada combate. Una vez que ya sabemos esto, vamos a ver cuál sería el despliegue inicial de la partida. Vamos con el despliegue del juego. Primero de todo vamos a tomar el calendario con las rondas de juego y vamos a colocar la ficha de turno de juego en el primer día, que sería el 21 de abril. Luego, en los días 23 y 24 de abril, vamos a colocar 3 unidades regulares soviéticas y una unidad de élite soviética, cada una en un día diferente. Recordad que a pesar de que las unidades puedan tener dibujos diferentes, los dibujos no implican nada especial para la unidad, simplemente lo que se diferencia son los colores. El resto de iconografía simplemente es a nivel ambientativo, a nivel histórico, ya que estas serían las iconografías que se utilizaban históricamente para determinados tipos de unidades. Y a carácter histórico, pues la verdad que el juego en este aspecto está genial. Luego, en la zona ampliada del mite, vamos a colocar el puente Moltke, justo en la línea que separa la zona 1 de la 5 del mite. Lo colocaremos aquí. Y además el jugador alemán va a colocar también aquí, dentro del mite, justo en el centro,
también 2 unidades, una de élite y una regular. Además vamos a colocar también las fichas de control en cada uno de los espacios dentro de los barrios de Berlín. Todos los espacios que tienen este borde rojo son las zonas de control. Y al principio de la partida, como Berlín lo controla completamente los alemanes, todos los marcadores de control van a ser alemanes, aunque durante la partida se les pueden dar la vuelta para identificar que el control lo tiene el jugador soviético. Barajaremos los dos mazos, el de mazo de cartas alemanas y el mazo de cartas soviéticas, y solo el jugador soviético va a robar 5 cartas de encima del mazo. Estas las podrá mirar ahora, pero todavía no podrá hacer uso de ellas. Luego el jugador alemán va a tomar 18 unidades regulares y 2 unidades de élite, de las SS, y las va a repartir entre los distritos del 6 al 18. Lo puede colocar como quiera. Ahora bien, tiene que haber al menos 4 agrupaciones del número que sea de unidades que tienen que estar por fuerza en el anillo exterior en los barrios del 12 al 18. A la hora de colocar tenemos que tener muy en cuenta unos ciertos aspectos del mapa. Como veis, hay algunas zonas, sobre todo el anillo intermedio y el anillo interior, que tienen al lado del número del barrio de esa zona, otro número al lado un poquito más pequeño. Eso lo que nos va a indicar va a ser el número máximo de unidades de cada bando que pueda haber en esa zona. En el anillo exterior, por ejemplo, no tenemos ningún número. Aquí significa que puede haber un número ilimitado de unidades, tanto del bando alemán como del bando soviético. Pero en el resto de zonas vamos a tener siempre pues ese límite. Por ejemplo, en el barrio 6, lo máximo que puede haber son 7 unidades del bando alemán y 7 unidades del bando soviético a la misma vez. Y cuando hablamos de unidades, da igual que sean unidades de élite como unidades regulares. A pesar de que las de élite valgan 2 puntos de fuerza y las regulares 1, cuentan como una única unidad cada una de ellas. Y ya luego también os explicaré un poquito las reglas especiales que tiene el MITE en cuanto al número de unidades que puede haber, que eso lo veremos ya un poquito más adelante. Luego el jugador soviético va a tomar 24 de sus 27 unidades regulares disponibles y las va a colocar en grupos de 4 unidades en cada una de las áreas que van desde la A hasta la F, haciendo que todo el perímetro de Berlín esté rodeado por los soviéticos, para que quede más o menos de esta manera. Además, dejaremos a un lado del tablero las siguientes fichas, que serían estas unidades alemanas, 3 regulares y 2 de élites, que tienen este puntito amarillo. También las fichas de barricada, de torre antiaérea flak, de ataques en oleada y de ejército de choque. Todas estas fichas las dejaremos, como os digo, a un lado del tablero. Ahora el jugador soviético va a pasar a su fase de planificación, donde podrá planificar los movimientos de sus tropas. Esto lo va a hacer de manera oculta y para eso va a disponer de esta pantalla. Esta pantalla donde veis un mapa en pequeñito, minimizado, y bueno, y a los lados tiene estas aletas, y por detrás vemos que tiene el título con esta serigrafía, la verdad que es muy chulo. Y entonces esto lo va a tener ocultando así todas sus órdenes al jugador alemán, por lo tanto lo hará en secreto. Luego, más adelante en el juego, veremos cómo se dan las órdenes y cuántas órdenes podemos dar en nuestros respectivos turnos, tanto por parte del jugador soviético como por parte del jugador alemán, ya que hay ligeras diferencias. Y una vez que el jugador soviético ya ha realizado sus órdenes en secreto, pues realizaría sus órdenes ahora el jugador alemán. El jugador alemán va a realizar sus órdenes y sus movimientos. Va a ejecutar los movimientos en función de las restricciones que luego explicaré más adelante en la partida. Una vez que el jugador alemán ya haya realizado sus movimientos, ya es cuando podrá tomar 5 cartas de su mazo de cartas. Estas las podrá comenzar a usar una vez que ya comience la partida y haya terminado todas las fases del despliegue. Y por último, el jugador soviético va a tomar las 3 últimas unidades regulares que tiene y las tiene que colocar en cualquiera de las áreas de la A a la F, colocando un máximo de 2 unidades en el área. Y la otra unidad, así, o bien puede colocar una unidad en 3 áreas distintas, ¿ya? Como desee, pero siguiendo estos máximos. Y una vez que ya tenemos todo este despliegue,
podemos continuar la partida, que se continuaría desde la fase de movimiento 3B, que sería ya la parte del movimiento soviético, donde el jugador soviético va a ejecutar sus órdenes de movimientos que hemos planificado anteriormente. Pues ahora vamos a ver un poquito el resumen de la partida. Ten en cuenta que en Berlín 1945 el objetivo del juego es recrear la toma de los soviéticos de la ciudad de Berlín. Para ello, el objetivo del jugador soviético es conseguir alcanzar el Reichstag cuando lleguemos al último turno de juego, que sería el 2 de mayo. Si el jugador soviético consigue al final del turno último del juego, del turno 12, tener el doble de unidades que el jugador alemán dentro del Reichstag, pues sería el ganador de la partida. Ahora bien, el jugador alemán tiene dos maneras de poder ganar la partida. Una de ellas puede ser que a partir del turno 4 el jugador alemán tenga más unidades desplegadas que el jugador soviético. La otra manera es que llegados al último turno del juego, pues el jugador soviético no consiga tener el doble de unidades en el Reichstag que el jugador alemán. Así pues, sabiendo un poquito ya cuál es el objetivo de la partida y cómo conseguimos un jugador u otro esa victoria, ya que aquí no puede haber empates, vamos a ver un poquito la fase del juego. El juego se va a dividir siempre, cada una de las 12 rondas que tiene, en 5 fases. La primera fase pues sería la fase de robo, en la que ambos jugadores van a robar una carta de sus respectivos mazos y las van a llevar a sus manos. Recordad que al principio de la partida ya habremos realizado los repartos de cartas y cada jugador va a disponer de 5 cartas en su mano. La segunda fase del turno la va a desarrollar únicamente el jugador soviético. Ahora será el turno donde este va a planificar y anotar en secreto todas sus órdenes de antemano. Para ello recordad que el jugador soviético pues va a disponer de su pantalla, en la cual pues por su lado tiene acceso a también un minimapa para que tenga más claros los movimientos que quiere ir realizando, y luego pues irá colocando las unidades que quiera ir moviendo en la tabla de órdenes soviéticas, que sería esta que ya hemos visto anteriormente. Una vez que el jugador soviético ha terminado de planificar sus movimientos, pues iríamos a la tercera fase, que sería ya la fase propiamente dicha de movimiento, donde el jugador alemán va a ejecutar sus movimientos. Por lo tanto, el jugador alemán irá moviendo todas sus unidades en función de los movimientos que tenga disponibles. Tenemos que tener en cuenta que el jugador soviético va a tener siempre 3 movimientos que se pueden ampliar con algunas acciones adicionales o cartas de eventos, y el jugador alemán va a comenzar siempre con 4 movimientos. Ahora bien, a medida que vaya avanzando la partida, el jugador alemán puede ir perdiendo movimientos. Luego lo veremos con más detalle. Una vez que ya se hayan realizado todos los movimientos por parte del jugador alemán, que haya distribuido sus unidades como quiera, podrá descartar cartas o bien para hacer movimientos adicionales o bien para acciones de reconstrucción, que luego veremos en detalle esas acciones. Una vez que el jugador alemán ha terminado todos sus movimientos, comenzaría a mover con la planificación que haya tenido anteriormente el jugador soviético. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el jugador soviético pues a lo mejor ha planificado algunos movimientos que a lo mejor luego no los va a poder realizar por los movimientos que haya hecho, por ejemplo, el jugador alemán. Una vez que el jugador soviético ha realizado todas las acciones que pudiera de las que tuviese planificadas, pasaríamos, si lo hubiese, a las fases de combate. Las fases de combate solo se van a dar si encontramos en una misma zona unidades de ambos bandos. Cada combate en cada zona se va a desarrollar de manera totalmente independiente, por lo tanto iremos desarrollando en el orden que el jugador alemán elija. Una vez que se han resuelto todos los combates, pasaríamos a la fase 5, que sería la comprobación de presencia soviética en el Reichstag. Si el jugador soviético tiene alguna unidad dentro del Reichstag, pues podría beneficiarse de una acción especial en la que podría ir eliminando unidades del jugador alemán. Una vez que se han terminado ya las 5 fases del turno, pasaríamos al siguiente día, al siguiente turno, y volveríamos a comenzar con esta secuencia de juego. Así hasta que lleguemos pues al último día, al día 2. Si no se ha dado antes,
la victoria automática del jugador alemán. Y ya pues en función de las unidades que haya de uno u otro bando en el Reichstag, pues se designaría el ganador de la partida. Como podéis ver, un juego con muchísima tensión. Y vamos ahora a ver en detenimiento cada una de estas fases que nos presenta el juego. Pues comenzamos con la fase de robo de cartas. Esta no tiene mucho misterio, simplemente cada jugador al comienzo del turno pues robará una carta de sus respectivos mazos y se la llevará a su mano. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el máximo de cartas que puede tener un jugador en la mano es de 6 cartas. Si al comienzo del turno ya tenía 6 cartas y roba una séptima carta, simplemente esta se la llevará a su mano y deberá de descartar una de las cartas que tenga en mano o bien la misma que haya robado. Esto ya nos indica que es conveniente durante los diferentes turnos ir gastando alguna que otra carta, porque si no, verdaderamente al principio de cada ronda tendríamos que descartar si hacemos demasiado acopio de cartas. Vamos ahora con la fase de planificación del jugador soviético. Para ello el jugador soviético va a tener esta pantalla que, aunque la tengamos aquí boca arriba, va a estar pues de pie tapando todos los movimientos que el jugador soviético planifique en su tablero de órdenes para que el jugador alemán no lo pueda ver. Además, el jugador soviético en esta pantalla pues tendrá un pequeño mapa de Berlín que le va a ayudar a realizar más rápidamente los movimientos de un vistazo. Como veis, el tablero de órdenes está dividido por columnas. De acuerdo, en cada columna pues vamos a tener las diferentes áreas que están designadas por letras, las 18 zonas dentro de los anillos de Berlín y por supuesto el Mitte, las 5 zonas, además de una pequeña zona de reconstrucción de unidades que luego más adelante veremos para qué sirve esta casilla. Entonces, el jugador soviético en su turno pues irá indicando cuáles son las unidades que va a ir moviendo de una casilla a otra. Puede elegir entre mover todas las unidades o simplemente mover un número determinado de unidades dentro de un grupo, o la misma agrupación puede incluso dividirla para que se dirija a 2 zonas diferentes. Para ello, por ejemplo, si el jugador soviético quiere mover desde el área E todas las unidades a un destino, pues simplemente la casilla de todas no la va a tapar y pondría una ficha con el número de la zona de destino, que en este caso, bueno, sería desde la E, pasaríamos por ejemplo a la zona 12 que vemos aquí, del E al 12, aunque también podríamos ir a la zona 13 si quisiéramos. Si en vez de todas las unidades desea mover un número determinado, pues entonces simplemente indicaría el número de unidades que quiere mover, tapando la casilla de todas, y el destino. Si tuviese más unidades, podría inclusive hacer ese segundo movimiento indicando que esas otras unidades, donde pone el número de fichas, pondríamos el número de unidades que queremos mover al siguiente destino, que por ejemplo pues podría ser la zona 13. Así que tendríamos 4 unidades que moveríamos a la zona 12 y una unidad que moveríamos a la zona 13. Esta sería la orden completa y esto sería una única orden de movimiento. Tened en cuenta que, como os expliqué antes, el jugador soviético va a disponer siempre de 3 órdenes de movimiento, aunque estas se pueden aumentar. Para aumentar una acción de movimiento para el jugador soviético, este deberá de descartar 2 cartas cualesquiera de su mano. Estas se irían al descarte, se irían eliminadas de la partida, pero así el jugador soviético podría ganar una acción extra de movimiento. Una vez que el jugador soviético ha programado todas las acciones que quiera llevar a cabo, finalizaría la fase de planificación soviética e iríamos a la fase 3 del juego, que sería la fase de movimiento. Muy bien, pues antes de ver exactamente cómo se desarrolla la fase de movimiento, tenemos que aclarar algunos conceptos con respecto a los movimientos. Cuando hablamos de que el jugador soviético avanza, el jugador soviético va a avanzar siempre desde los extremos, o sea, desde el exterior, hacia el interior de Berlín. Y si retrocede, pues sería obviamente a la inversa. Por el jugador alemán, cuando decimos que este tiene que avanzar, es que este se va a mover siempre hacia el exterior, aunque nunca podrá invadir las zonas que están delimitadas por letras, o sea, el área de Berlín. Y si el jugador alemán pues va hacia atrás dirá que se va acercando cada vez más
al MITE, al Reichstag. Ahora, cuando hablamos de órdenes de movimientos, ¿de acuerdo? Nosotros lo que vamos a determinar es una orden de movimiento para una ficha o agrupaciones de fichas que se encuentren en una misma zona. Por ejemplo, si tenemos aquí al jugador soviético con esta zona que se encuentra en el A y le damos una orden de movimiento, podremos hacer que todas las unidades que están en esta zona se muevan o incluso que alguna se quede atrás o que, si se diese el caso, pues puedan ir a zonas adyacentes. Cuando hablamos de adyacencia, ¿a qué nos referimos? Pues siempre son adyacentes todas las zonas que estén separadas por la línea y que estén pues pegadas una a la otra. Ahora bien, lo que no sería adyacencia son zonas que estén unidas por un vértice, como por ejemplo sería la 14 y la 8. La 14 y la 8 no están, no comparten ninguna pared más que simplemente el vértice. Por lo tanto, este tipo de zonas no serían adyacentes entre sí, pero sí que por ejemplo la 14 sería adyacente tanto a la zona 7 como a la 13 como a la 15 y a la zona A y F, ¿de acuerdo? Todo esto serían las adyacencias. Luego, el máximo de unidades que puede haber en las zonas va a venir delimitado en las propias zonas. Como podemos ver, tanto en los áreas exteriores como en el primer anillo de Berlín, no hay límite de unidades que pueda haber de ambos jugadores en esas zonas. Ahora bien, cuando ya nos vamos a partir del anillo intermedio, sí que al lado del número de cada zona nos va a indicar el número de unidades que pueda haber máximo de cada jugador. Así que, por ejemplo, si en la zona 7 pone que solo puede haber 7 unidades, como máximo puede haber 7 unidades del jugador alemán y 7 unidades del jugador soviético. En este caso, por ejemplo, serían en total 14 fichas las que podrían haber en esa zona como máximo. Nunca podremos mover a una zona más unidades de su máximo de capacidad. Ahora bien, cuando ya nos vamos al MITE, las cosas cambian, porque en el MITE, en sus zonas del 1 al 4, como máximo puede haber 4 unidades de cada bando. Y dentro del Reichstag, el jugador alemán como máximo va a poder tener 4 unidades. Ahora bien, salvo una pequeña excepción, si alguna unidad del jugador soviético llega a entrar dentro del MITE a cualquiera de sus 4 zonas, entonces en el Reichstag ya automáticamente quedaría, digamos, liberalizado y podría haber cualquier número de unidades de cualquiera de los bandos. Así que esto también lo tenemos que tener muy en cuenta a la hora de los movimientos que realicen tanto el jugador alemán como el jugador soviético que intente entrar dentro del MITE. Ahora bien, antes hablábamos que los jugadores tienen un número determinado de acciones de movimiento que pueden realizar. El jugador soviético siempre va a tener un máximo de 3 acciones durante toda la partida, aunque en cada uno de sus turnos va a poder descartar una única vez por el turno 2 cartas para poder ejecutar un movimiento adicional. Esto, eso sí, lo habrá tenido que declarar primero en su tabla de órdenes. Si no, no podrá hacer esta acción adicional de movimiento. También puede tener acciones de movimiento adicionales por eventos de cartas. Hay 2 cartas en el juego, la carta número 13 y la carta número 22, que le van a permitir al jugador soviético poder exceder el número de movimientos habituales. Tened en cuenta que estas cartas son de un único uso durante toda la partida. Una vez usadas, se eliminarían de la partida. En cambio, el jugador alemán va a tener un número de movimientos que se va a ir modificando en función del avance de la partida. Al principio de la partida, el jugador alemán va a contar con 4 movimientos, pero en cuanto el jugador soviético consiga llegar al anillo interior, aunque sea con una única unidad, ya automáticamente el jugador alemán va a perder uno de los movimientos. Por lo tanto, se quedaría con 3 movimientos. Si el jugador soviético consiguiese entrar dentro del MITE, ¿de acuerdo? Como tenemos aquí pues el MITE pues un poquito más grande, lo vemos aquí. Si consiguiesen entrar con cualquier número de unidades, los movimientos que podría realizar el jugador alemán se reducirían a 2 únicos movimientos. Y si el jugador soviético consigue entrar en el Reichstag, el jugador alemán se quedaría con un único movimiento a realizar durante su turno. Así que es muy importante que el jugador alemán pueda mantener las líneas y que el jugador soviético no consiga entrar dentro del MITE, porque si no, esto le puede acarrear muchísimo desgaste. Ahora bien, también el jugador alemán puede obtener movimientos adicionales.
para conseguir un movimiento adicional deberá en su turno descartar de una carta. Solo puede realizar también una única vez en su turno. Y también pues el jugador alemán va a contar con una carta especial, que es la número 24, que también le puede dar movimientos adicionales. Estas cartas, al igual que las del soviético, se descartarían una vez utilizadas. Ahora vamos a ver el tema de las zonas de control. Al principio de la partida el jugador alemán va a ser quien controle todas las zonas de Berlín. Eso lo podemos ver a través de estas fichas de control que se encuentran dentro de estas casillas con el marco en rojo, que al principio pues las tendremos siempre con la iconografía del jugador alemán hacia arriba. Ahora bien, ¿cómo se puede cambiar el control de esas zonas? Pues por ejemplo, si imaginamos que esta zona pues está vacía, que no tiene ninguna unidad el jugador alemán y entra el jugador soviético, pues automáticamente esta zona pasaría a control soviético. Por el contrario, si en la zona se encuentra una unidad del bando que tiene el control en esa zona y entra, en este caso pues el jugador soviético, a pesar de que tenga más unidades que el jugador alemán, el control de la zona sigue siendo del jugador alemán. En el momento, por ejemplo, que se resolviese un combate y a lo mejor pues ya se destruyesen todas las unidades alemanas y no quedase ninguna unidad aquí, pues entonces ya sí que le cambiaríamos el control de la zona. Esto ocurre tanto para un bando como para otro, porque podría ser que a lo mejor el jugador soviético abandonase esta zona por lo que fuese y el jugador alemán vuelve a tener única presencia en la zona, pues la zona volvería a su control. Va a ser siempre pues un tira y afloja entre los dos bandos. Vamos a ver cuáles son las 4 órdenes diferentes que tenemos de movimiento dentro de esa acción de movimiento. La primera de todas sería el avance. Para avanzar tenemos que partir siempre de una zona en la que nos encontremos nosotros solos, da igual el número de unidades que tengamos, pero que no esté en disputa, o sea que no haya el otro jugador, en este caso por ejemplo el soviético, en esta zona. Pues entonces, si no hay nadie más que nosotros, podremos realizar una acción de avance. Avanzar para el jugador alemán es alejarnos del mite. En el caso del jugador soviético pasaría lo mismo. Tiene que ser desde una zona en la que nos encontremos nosotros solos y avanzar en este caso hacia el centro de la ciudad, hacia el mite. Da igual que avancemos a una zona que esté ocupada o que esté desocupada, pero desde donde partimos siempre tiene que estar desocupada, solo nos tenemos que encontrar nosotros. La siguiente opción de movimiento sería el flanqueo. Cuando hablamos de flanqueo va a ser siempre movernos dentro del mismo anillo en el que nos encontremos. Por ejemplo, si tengo estas unidades aquí, las puedo mover o esta zona adyacente o esta otra zona adyacente, siempre dentro del mismo anillo, ya pueda ser moviendo todas las unidades o repartiendo el movimiento como yo quiera. Para el jugador alemán sería exactamente lo mismo, flanqueo, movernos siempre dentro del mismo anillo. Y por supuesto, obviamente, tiene que ser desde zonas en las que nos encontremos únicamente nosotros. La orden de repliegue. La orden de repliegue lo que nos va a permitir es movernos hacia atrás. También tenemos que partir desde una zona que no esté en disputa. En el caso del jugador alemán, pues sería movernos hacia el mite, hacia el centro del mapa. En caso del jugador soviético, pues sería movernos hacia atrás, movernos hacia el exterior. Y por último, vamos a tener la orden de retirada. La orden de retirada se va a dar cuando nos encontremos en una zona en disputa. Esto nos va a permitir poder huir de un combate si lo queremos, pero esto puede tener algunas penalizaciones. Nos podremos mover o bien a una zona adyacente dentro del mismo anillo en la que nos encontremos, o bien nos tenemos que retirar a la zona de retaguardia. Y si hacemos este movimiento, pues tenemos una penalización en la cual deberemos de dejar unidades en la zona del conflicto. Por ejemplo, vamos a tener este ejemplo. Tenemos aquí pues el jugador alemán y el jugador soviético, que tienen estas unidades. Y aquí pues el jugador soviético decide hacer una retirada. Pues puede mover, como he dicho, a cualquier zona adyacente o a una zona de retaguardia. Si realiza ese movimiento, pues moverá todas las unidades que quiera, pero tendrá que dejar siempre como mínimo 2 unidades en la zona de conflicto, que serían las unidades que estarían cubriendo la retirada del resto de unidades. En el caso del jugador alemán, si desease realizar esta orden de retirada, pues lo mismo, podría huir con todo el número de unidades que quiera hacia los flancos o hacia atrás, pero debería de dejar al menos
una unidad cubriendo esa retirada. En el caso de la retirada del soviético, este siempre deberá de retirarse a una zona que no esté ocupada por ninguna ficha del jugador alemán. Ahora bien, el jugador alemán podría darse el caso de que se retirase y hubiese alguna ficha del jugador soviético. Si eso ocurre, pues obviamente simplemente lo que pasaría es que habría otra disputa nueva en esa zona. Ahora bien, con respecto a esta orden de movimiento de repliegue, el jugador alemán como mucho en su turno va a poder realizar 2 repliegues. Aunque tuviese varias acciones de movimiento, como máximo solo puede dedicar 2 a repliegues, salvo algunas excepciones. Por ejemplo, si nos encontramos dentro del MITE, para el jugador alemán replegarse, digamos, a la zona del Reichstag, por ejemplo, no sería un repliegue, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí no contaría como repliegue esa acción. En el caso del jugador soviético pasaría lo mismo, o sea, no existe, digamos, lo que es el repliegue dentro del MITE. Y el otro caso especial que tendría el jugador alemán serían estas fichas especiales. Estas fichas ya las habíamos visto antes en la preparación de la partida, que son fichas que tienen un puntito amarillo. Estas son unidades especiales que van a entrar con cartas de evento especiales. Puede ser que a lo mejor entren en la partida o que no le salgan nunca al jugador alemán, ¿de acuerdo? Así que no es 100% seguro que vayan a salir. Pero en este caso estas unidades no estarían afectadas por los límites de repliegue. Así que, por ejemplo, el jugador alemán podría ordenar 2 unidades de repliegue para sus unidades habituales y una tercera para replegar este tipo de unidades, o incluso una cuarta si las tuviese en varias zonas diferentes y las quisiera replegar. Y una vez que ya hemos visto en qué consisten los diferentes tipos de movimientos que podemos realizar, avances, repliegues, retrocesos, etcétera, pues entonces vamos a ver el desarrollo de esa fase de movimientos. El primero que tiene que realizar sus movimientos es el jugador alemán. En este aspecto, pues el jugador alemán va a gastar, si lo desea, todas sus acciones de movimiento para hacer sus repliegues, sus avances, etcétera. Si entra en conflicto con alguna zona en la que se encuentre el jugador soviético, no pasa nada, todavía no iríamos a ningún combate. Simplemente el jugador alemán realiza absolutamente todas las acciones que pueda o quiera realizar. Una vez que ha realizado todas sus acciones, puede decidir, si lo desea, realizar una orden de reconstrucción. Para ello, deberá de descartar 2 cartas de su mano y podrá recuperar una unidad que tuviese eliminada anteriormente. Ahora bien, estas unidades no pueden ser unidades de élite, o sea, las unidades de las SS no pueden ser reconstruidas, sino que tienen que ser unidades que hayan sido eliminadas, pero unidades regulares únicamente. Esta acción solo se puede realizar una única vez en el turno, al igual que la de movimiento. O sea, el jugador va a elegir siempre en su turno si va a gastar su acción adicional en una acción adicional o de movimiento o de reconstrucción. No se pueden hacer ambas acciones adicionales en el turno del jugador. Ahora bien, ¿dónde iría esta unidad que nosotros hemos reconstruido, que hemos cogido de las unidades eliminadas que teníamos a lo largo de la partida? Pues la podremos colocar en cualquier zona en la que tengamos presencia, ya sea inclusive una zona que se puede encontrar incluso en una disputa. Una vez que el jugador alemán ya ha acabado, ya ha finalizado toda su fase de movimiento y de reconstrucción, haría lo propio el jugador soviético. El jugador soviético va a revelar su tablero de órdenes y va a realizar todas las órdenes y reconstrucciones que haya indicado en el tablero, siempre y cuando le sean posibles. Si hay alguna acción que, por los movimientos que haya hecho el jugador alemán, no puede cumplirla, simplemente la perdería. Así que hay que tener muy en cuenta y calcular muy bien los movimientos que vayamos a realizar. Una vez que ya el jugador soviético haya resuelto todos los movimientos que tenía planificados anteriormente, pues pasaríamos, si lo hubiese, a la fase de combate. Pues ¿cómo se resuelven los combates? Pues los combates se resuelven de una manera muy sencilla. El jugador que tenga mayor número de unidades, o más bien mayor fuerza de combate en la zona, sería el ganador. Ahora bien, ¿cómo se resuelven esos combates? Pues por ejemplo, en el caso de que simplemente sea una victoria simple, que tenga más unidades pero no llega a tener el doble de unidades, simplemente el jugador que haya perdido perdería una unidad y el jugador ganador no pierde ninguna unidad. Ahora bien, en caso de que se pierda por
el doble de unidades o más, pero sin llegar al triple, pues el jugador que haya perdido perdería 2 unidades. Se eliminarían directamente. Y el jugador ganador debería de tirar un dado. Si en este dado sale un resultado del 1 al 3, el jugador ganador perdería una unidad. Si sale un número superior al 3, pues entonces no perdería ninguna unidad. Si en el combate, por ejemplo, se gana por al menos el triple de unidades, pues entonces el jugador perdedor eliminaría 3 unidades. Y el jugador que haya ganado tiraría 2 dados. Y si los resultados de cada uno de los dados es entre 1 y 3, pues perdería una unidad por cada resultado de 1 a 3 que hubiese llegado en cada uno de los dados. O sea que podría llegar a perder hasta 2 unidades. Siempre que tenemos que eliminar unidades, el jugador que las tenga que eliminar va a elegir qué unidades se eliminan. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo eliminar una unidad regular que una unidad de élite. Tened en cuenta que las regulares valen tan solo 1 punto y las de élite valen 2 puntos de fuerza. Así que eso es algo a tener muy en cuenta a la hora de eliminar las unidades. Además, recordad también que las únicas unidades que podemos recuperar son las regulares, no las de élite. Así que siempre es interesante salvaguardar todo lo que podamos las unidades de élite. ¿Y qué ocurre si, por ejemplo, en el combate ambos frentes están igualados en el mismo número? Pues entonces que cada frente pues, va a perder una unidad de las que tiene, o sea, irían uno de cada uno eliminadas. Como veis, los combates se resuelven de una manera muy sencilla, muy intuitivo, muy rápido y hacen que el juego pues sea muy dinámico en este aspecto. Ahora bien, una vez que ya se han acabado los combates, iríamos a la fase 5 del turno, que sería comprobar la presencia de unidades soviéticas en el Reichstag. Pues vamos a ver ahora qué ocurre. Por ejemplo, si llega la fase 5 y simplemente pues, no hay ninguna unidad soviética en el Reichstag, pues no pasaría absolutamente nada. Ahora bien, si hay alguna unidad soviética dentro del Reichstag, pero también hay unidades alemanas, tampoco pasaría absolutamente nada. Pero ahora bien, si hay unidades soviéticas dentro del Reichstag y no hay ninguna unidad alemana dentro del Reichstag, el jugador soviético podrá retirar, si lo desea, una unidad alemana de cualquier parte del mapa. Eso sí, tienen que ser unidades regulares, no puede ser unidades de élite. Recordad también que esta fase 5 no se daría en el último turno de juego. Sí que se da en los 11 anteriores, pero no en el último turno. Ahora bien, una vez que ya hemos terminado las 5 fases del turno, pues simplemente cambiaríamos de turno de juego. En el caso del jugador soviético va a llegar un momento en el que va a recibir nuevas unidades. Solo va a ser en un único punto de la partida y va a ser al principio del turno 4 de juego, o sea, en el día 24, que como veis lo tenemos aquí en el mapa de color rojo en vez de color marrón el número. ¿De acuerdo? Entonces aquí después del robo de la carta del turno de cada jugador, pues el jugador soviético va a tomar estos 2 montones que van a constar de 3 fichas de regulares y una ficha de élite. Estos los tendrá que colocar de la siguiente manera. Va a colocar uno de estos montones sin separarlos, o sea, las 4 unidades las tiene que colocar en la misma zona y puede elegir colocarlas en las zonas de la A la C. O sea, A, B o C. Y el otro montoncito de fichas, o sea, las otras 4 unidades, las puede colocar en cualquiera de las áreas D, E o F. ¿De acuerdo? Pero como digo, siempre tiene que colocar todas las unidades en una única agrupación. No puede dividirlas en diferentes agrupaciones más pequeñas. Y también lo que tenemos que tener en cuenta es que a partir del turno 4 ya se podría incluso dar la causística de que el jugador alemán pueda ganar la partida de forma automática. A partir del turno 4 y en adelante, en el momento en el que el jugador alemán disponga de más unidades en el mapa que el jugador soviético, ganaría
automáticamente la partida. Da igual que se tengan que resolver todavía algunos combates o no. ¿De acuerdo? Si por ejemplo imaginemos que ha habido pues un combate que ha hecho que el jugador soviético pierda varias unidades y que debido a la finalización de ese combate el jugador alemán en ese preciso instante tenga más fichas sobre el tablero que el jugador soviético. Pues ahí, a pesar de que haya otros combates que se tengan que resolver, ganaría ya el jugador alemán. Así que esto tenerlo muy en cuenta. La otra manera en la que puede ganar el jugador alemán es que al final del último turno el jugador soviético no consiga tener el doble de unidades en el Reichstag que el jugador alemán. Si no las tiene, el jugador alemán gana. Ahora bien, si el jugador soviético tiene al menos el doble de fichas dentro del Reichstag que el jugador alemán, el jugador soviético sería el ganador de la partida. Así que en este caso el jugador alemán siempre va a tener dos opciones para ganar la partida y el jugador soviético tan solo una opción. Pues gente, hasta aquí ha llegado el vídeo. ¿Qué os ha parecido? La verdad que un juego muy sencillo, muy fácil de jugar, unas reglas muy sencillas, pero con muchísima profundidad, muchísima tensión entre ambos jugadores. Sobre todo la toma de decisiones por parte del jugador soviético, que lo tendrá que hacer de primeras sin saber qué acciones va a realizar el jugador alemán, y lo mismo para el jugador alemán, que al tener esa pantalla delante y no ver las posiciones que va a tomar ese jugador soviético, va a tener que ir a ciega también con sus movimientos. La verdad que muchísima tensión y mucha diversión que vamos a encontrar en este juego temático. Recordaros también que en las reglas, dentro de las reglas, vamos a encontrar todas las cartas que vamos a encontrar y los efectos que tienen, ¿de acuerdo? Pues por si tenéis alguna duda con ellas, pues aquí dentro de las reglas podremos encontrar absolutamente todas las cartas. Como ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado el juego, dejad vuestro me gusta, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y por supuesto nos vemos la próxima semana. Adiós.